Vamos a empezar. Este es el Producto Integrador de Aprendizaje del equipo 2 del grupo 223 de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la preparatoria 2. Dicho equipo está conformado por Arodi, Jimena, Adrián, Christopher, Alan, Giovanni y Alexis. En esta introducción se puede ver claramente que el propósito de este Producto Integrador de Aprendizaje va a todo a lo que desarrollamos durante las etapas, durante cada evidencia, cada actividad de requisito, cada actividad en clase, participaciones. Todo esto es principal y primordial en esta elaboración del Producto Integrador de Aprendizaje, ya que esto se verá de manera general y global para la realización y entendimiento de todos. Como bien dice, la materia es la mecánica en el entorno, que si bien sabemos este contenido lo finalizaremos con este producto, y todo esto es referente, como lo mencioné anteriormente, a todas las etapas y se verá desde vectores y cantidades vectoriales hasta leyes de Newton y sus aplicaciones. Mi nombre es Christopher García. En esta etapa vimos dos cosas. Primero hablaremos de qué es el vector y cómo podemos dar con él. Vimos lo que son las magnitudes escalares y vectoriales, ya que sabemos se precisan mediante un valor numérico, la unidad de medición correspondiente y además una dirección, y algunos ejemplos de ello serían la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, el impulso y la aceleración. Son los ejemplos de lo que son los vectores. Podemos ver lo que son el movimiento en una dimensión, que al estar hablando de eso nos referimos al movimiento que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es línea recta. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo. En la presentación podremos apreciar los dos tipos de movimientos rectilíneos. Uno son los movimientos rectilíneos uniforme, donde se mueve a velocidad y rapidez constante, y el otro es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es donde el cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante. Aquí dejamos las dos fórmulas, las cuales ayudan a la resolución y a obtener los tipos de movimiento. Mi nombre es Arodi Fernández Ayala y en esta diapositiva podemos observar los movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En esta diapositiva se pueden apreciar cómo se grafica y cómo se utilizan las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Se puede apreciar cómo se aplican y cómo se van desarrollando las fórmulas. Mi nombre es Alan González y voy a hablar sobre la cinemática, movimiento en una y dos dimensiones. A gravitacional. Específica es la que uno experimenta un cuerpo que cae únicamente bajo la acción de la fuerza de gravedad, la que se corresponde con la fuerza gravitatoria por unidad de masa del cuerpo que la experimenta. Caída libre. Como vimos, se habla del movimiento que describe el cuerpo cuando se mueve bajo la influencia de la gravedad. Se dirige hacia abajo. Giro vertical, como lo mencionamos, a lo largo de la etapa es el movimiento que describe un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba o abajo para continuar moviéndose bajo la acción de la gravedad. Etapa 2. Como se vio a lo largo de esta etapa, vimos diferentes tipos de dimensiones. Ahora nos dedicaremos a el de dos dimensiones, que un principio básico de esto es el de cualquier movimiento en la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilíneos independientes entre sí. Vemos dos tipos de tiros, el tiro horizontal y el tiro parabólico. Tiro horizontal, se sabe que el desplazamiento vertical inicia a partir del reposo y va aumentando la velocidad a razón de 9.8 metros por segundo conforme el objeto va descendiendo. Su velocidad horizontal permanece constante ya que su aceleración horizontal es cero.
y aquí hay unas fórmulas para despejarlo. Tiro parabólico. En esta etapa se vio este segundo tipo de movimiento, los cuales fueron fundamentales al momento de contestar la evidencia y en el aprendizaje de la etapa 2. Vemos que este movimiento es el caso más común en los movimientos de proyectiles y de lanzar objetos. Para esto vemos los siguientes cómo se manejan los vectores y usaremos el teorema de Pitágoras. Aquí igualmente hay otros ejemplos. Gracias. Hola, mi nombre es Jimena Figueroa y a mí me tocó hablar sobre la evidencia 3, que es cinemática, movimiento circular. Desplazamiento lineal y angular, que consiste entre angular, lineal y radial. El angular se define, como ya sabemos, como el ángulo descrito por algún cuerpo que se encuentra en un movimiento circular. El lineal es el movimiento de un objeto en la dirección a lo largo de un solo eje. La medición de este desplazamiento indica la dirección del movimiento. El radial se define, como lo mencionamos en las clases, de un ángulo formado en el centro de un círculo por un arco de circunferencia. Listo. Conceptos básicos. Se deriva entre velocidad lineal, frecuencia y aceleración centrípeta. La velocidad lineal se divide entre velocidad angular, la frecuencia entre periodo y la aceleración centrípeta en fuerza centrípeta. Y aquí podemos ver algunos ejemplos y fórmulas. En la siguiente tabla se puede apreciar perfectamente cómo fueron aplicados los conceptos de las diapositivas anteriores para resolver los problemas de esta tabla. Todo esto realizado en la evidencia de la etapa 3. Y aquí se puede ver la tabla. Gracias. Soy Giovanni y voy a hablar sobre la etapa 4, la dinámica de las aplicaciones de las leyes de Newton. Objetivos de la aplicación de leyes de Newton: comprender bien el manejo de los vectores en la resolución de los sistemas de fuerza, entender las leyes para su aplicación en todas las situaciones, y entender y elaborar diagramas de caída libre necesarios para la resolución de problemas. Movimiento sin fricción. Para este tipo de problema, para un análisis vectorial, que es algo que se puede recordar por la etapa número 1, en esta etapa veremos cómo identifican todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que de esto determinan el movimiento sobre un plano horizontal o vertical. Para esto diseño un plano donde se ubique este movimiento. Si llegan a existir fuerzas en alguno de los cuadrantes, se descomponen en sus componentes rectangulares. Abajo podemos ver fórmulas para resolver este tipo de problemas. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la que se opone de algún movimiento de deslizamiento entre superficies en contacto o si una dirección paralela a ellas. Coeficiente de fricción estática, la que se opone al momento de emplear una fuerza sobre otra, y esto se puede analizar con la siguiente fórmula. Cinética. Esta fuerza de fricción se ejerce cuando una es superior a la fuerza de fricción estática. El objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino ahora actúa en el movimiento, que es lo que llamamos fricción cinética. Y podemos ver un ejemplo sobre la tabla realizada en la actividad de evidencia de la etapa 4. Ahora hablaremos de la síntesis. Mi nombre es Adrián García. Soy quien va a dar inicio y fin a este producto integrado de aprendizaje. En esta síntesis vamos a desarrollar y vamos a desglosar y explicar a manera reflexiva todo lo visto durante las etapas y todo lo visto durante el producto integrador de aprendizaje, dando un repaso a todo lo mencionado. Que si bien dice la síntesis, con el paso de todo el semestre vimos diversos temas de los cuales uno complementa al otro, de manera que lo aprendido de esta etapa ayuda a la siguiente y así sucesivamente. Un ejemplo claro son los vectores. Vimos al principio de la etapa que era un vector y qué unidades y qué cantidades era una magnitud, qué magnitudes había, magnitudes vectoriales, para después sacar diferentes tipos de fórmulas para que el resultado y el despeje de dichas fórmulas sean los vectores y saber cómo se van a desglosar. Si pensamos de manera reflexiva, vemos cómo desarrollamos todo el semestre conocimientos de la física. Primero entendimos las cantidades escalares, como les mencioné ahorita, el ejemplo que les puse, y la suma de vectores.
Pasando con la siguiente etapa, vemos lo relacionado a conceptos como la gravedad, la caída libre, principios de Galileo, los dos tipos de tiro, que si pensamos bien y reflexionamos durante la etapa y el semestre, lo que se vio en la etapa 2, eso fue fundamental y primordial para la entrega de la evidencia 2. Continuando con la tercera etapa, vemos lo que son los tipos de desplazamiento y efectuamos las analogías de estas mismas. Continuamos con el desarrollo de las velocidades angulares y lineales y el cómo sacar cada una, aprendiendo su concepto y aprendiendo en qué consiste cada una de ellas, viendo tanto concepto, definición, como su aplicación en fórmulas o en la vida cotidiana. Vemos palabras clave como lo son el periodo y la frecuencia, que en esta misma presentación explicamos el cómo sacar el resultado de cada una de ellas. Como les mencioné, se aprende tanto concepto como una fórmula y se despeja. Y ya finalizando con esta etapa, aprendimos la diferencia y a su vez la relación que tienen la velocidad angular y lineal. Ya por esto último vimos la etapa 4, lo que es la fuerza, la inercia, la masa, el peso, la aceleración, la fuerza normal y la fricción. Todos estos conceptos llevaban una fórmula o un dato que ayuda a otra fórmula para su despeje. De esta manera, la última etapa también vimos lo que se refiere a los tipos de fricción, ya sea cinética o ya sea estática, que se explicaron durante las diapositivas anteriores en la etapa 3. A manera de conclusión y a manera reflexiva, podemos ver todo lo que se aprendió durante el semestre, de cada evidencia, de cada actividad de requisito, de cada participación en clase, de cada presentación que el mismo maestro nos ponía. Vemos todo lo recopilado en este producto, y ya que todos estos tipos de movimientos de fuerza o aceleración y estos conceptos vienen en la vida cotidiana y es tan simple como el hecho de patear un balón. El patear un balón genera una fuerza sobre una inercia de un balón que está en estado de reposo y que de ahí se derivan a tipos de aceleraciones, las velocidades, con la velocidad que empieza, con la velocidad que termina. Vemos otro ejemplo muy claro, el hecho de cargar una caja nos sirve para identificar al momento de cargar una caja u otro objeto, la fuerza que se genera y podemos saber cuánta fuerza se necesita para cargar ese objeto, dándole por entendido cuánto es su masa, y así entender por muchas otras razones el por qué o el cómo se debe de aplicar estas fórmulas, tomando en cuenta cosas tan básicas como la masa, que de ahí se pueden derivar muchas cosas como la fuerza, como la velocidad con la que se carga y muchos tipos de cosas. Y si se llegara a soltar un objeto, el que sea, se podría afectar y ver un tipo de caída libre, que fue lo que se explicó más adelante en la evidencia de la etapa A. Y también en este producto integrado de aprendizaje se ve claramente cómo podemos efectuar también accidentalmente tal vez un tipo de caída libre, donde también podemos ver la fuerza con la que empieza, la fuerza con la que termina, la velocidad que cae, la aceleración y todo ese tipo de cosas. Son ejemplos muy claros de que cómo vemos la vida cotidiana y que cómo después de tomar unas clases de física o cómo tratar de aprender física te ayuda a cambiar pues, la perspectiva de la vida y ver cómo en todo se genera la física. Es como hablábamos hace poco también de cómo se genera por medio del simple hecho de caminar, se genera lo que acabamos de ver en las presentaciones o diapositivas anteriores, que es el ver la fricción que tienen los zapatos al momento de caminar, una fricción que se genera por medio de unos zapatos que tienen movimiento, pero al momento de tener la fricción con el objeto que es el piso, no tiene movimiento, pero se genera una misma fricción. Todo esto se ven en muchas e infinidades, incalculables escenarios durante la vida cotidiana, los cuales estos solamente son unos ejemplos de cómo se desarrollan y se emplean por medio de fórmulas, si tú quieres. El simple hecho de verlas te ayuda a identificarlas y que vemos todo esto de manera más general, pero a la vez entendiendo cada concepto y viendo cada definición como tal para entender lo que significa cada cosa, y que la fórmula al final de cuentas es una herramienta muy, muy importante para la realización de todos estos tipos. Y ya por último sería el dar las gracias, gracias por su atención y gracias por su tiempo.
Agradecerles a todos mis compañeros por el estar aquí, el tiempo para la presentación, para el tiempo de estudio, el tratar de, pues, a nuestras posibilidades hacer todo lo mejor posible. Eso se les agradece y muchas gracias a todos. Ahora sí finalizamos con este producto integrador de aprendizaje. Muchas gracias.